Buen día, queridos amigos. Esta mañana estamos muy contentos de iniciar esta reflexión. El tema lo llamamos Jesucristo siempre está dispuesto a perdonarnos. Y los pasajes bíblicos son Marcos 3, del 20 al 35, Primera de Samuel 8, del 4 al 15, Salmo 136 y Segunda de Corintios 4, del 13 al capítulo 5, versículo 1. Y hay muchos objetivos que podemos tener nosotros y esas son acciones que se pueden medir en tiempo y que traerán a nosotros un beneficio y el cumplimiento de una promesa de parte de Cristo para su pueblo creyente en este día. El primer objetivo nos dice, según este pasaje, que muchas veces va a ser necesario olvidarnos hasta de comer, de una necesidad biológica, con tal de enseñar a otros la palabra de Dios. El segundo objetivo también nos dice que el Señor Jesús nos hace una invitación a ser su familia, una familia que se relaciona por la fe que tenemos en Él. Y pues desgraciadamente también cuando uno busca el poder humano, la influencia material que el mundo ofrece, pues eso nos ocasiona ceguera. Y Jesús cariñosamente en este pasaje busca hacerles saber, entender, aún a los que se oponen a su ministerio, cuál es la razón de él, y nos recuerda cómo la división entre el pueblo, entre los creyentes, ocasiona la destrucción de la casa, de la familia. Y un tema importante que a muchas personas les ha causado confusión y les ha dado miedo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y por último, el Señor Jesús nos llama, nos pide ser parte de su familia, obedecerlo y tener nuestra fe firme en Él. El propósito es que veamos cómo el Señor busca perdonarnos, siempre está dispuesto a perdonarnos y ser parte de su familia. El Señor, vemos cómo expulsa los demonios de la gente esclavizada a ellos e interviene en la vida del hombre para sanarlo. Nosotros a medida que hemos visto y leído los evangelios, la palabra, podemos ver que el valor de su ministerio, la resurrección que él tuvo y cómo él regresa al cielo, son hechos que a nosotros nos hablan de su grandeza, de su bondad, de su poder. Y los mensajes pasados que nos hablaban de la necesidad de nacer espiritualmente, de no ser esclavos de la ley, y el día de hoy conocer la gravedad de rechazar la obra de Cristo, nos llevan a entender cómo ha sido su intervención en la salvación del ser humano. Y ese plan que nos ayuda a ver cómo podemos llegar al cielo, caminar con Cristo aquí en la tierra mientras Él regresa, siendo parte de su familia. Entonces es un pasaje muy hermoso que vamos a leer y que dice así. Es el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 20, y dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los mismos. Y habiéndolo llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás
sacar fuera a Satanás. Si un reino está dividido contra sí mismo, un reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra él mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ha atado, y entonces saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Es un pasaje que pues nos va a hablar de estos temas, ¿verdad? De la blasfemia contra el Espíritu Santo y de cómo la madre y los hermanos de Jesús le buscan. Nos dice el verso 20, y se reunió de nuevo la multitud. Él estaba en Capernaum, al norte de Israel. Dice que cuando oyeron que él estaba presente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, no tenían tiempo de alimentarse. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia, sus parientes inmediatos, como nos lo indica el versículo 11, vinieron para prenderle. Significa que tuvieron la intención de detenerlo, hasta aplicar fuerza contra su voluntad, si fuera necesario, porque decían, está fuera de sí. Quiere decir que realmente creyeron que él estaba fuera de sus cabales. Su oposición abierta que Jesús tuvo a los fariseos y a los líderes de Israel habría ocasionado esto. Ellos sabían que iba a causar un problema severo en la misma familia, y sin embargo sus hermanos en aquel entonces realmente no sabían, no vieron que él era hijo de Dios. Sabemos que la familia no siempre cree lo que uno hace, y el temor de estar mal con la sinagoga, con el pueblo, con la gente que les rodeaba, no querían verse afectados. Así es que era más importante estar bien con la gente que ver lo que Jesús estaba haciendo, y no querían analizar quién él era, quién era él, qué hacía. Y pasemos a la segunda parte, la blasfemia contra el Espíritu Santo, la blasfemia de los fariseos. Y nos dice, y los escribas que habían venido de Jerusalén decían claramente, ellos habían sido enviados por el Sanedrín a fin de encontrar algo para acusarlo, para minar su influencia. Y lo que se les ocurrió, lo que pensaron en argumentar, era que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. No les interesaba el sufrimiento del endemoniado ni su enfermedad. La condición de él no era importante para ellos, sino que blasfemaron al Espíritu Santo cuando acusaron a Cristo de expulsar los demonios por el poder de Satanás. Y habiendo llamado los escribas, les decía a ellos en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Una explicación muy lógica, muy entendible, con raciocinio. Le decía con
con ese respeto y con esa intención de que ellos reaccionaran a la verdad. Dice, ¿cómo Satanás va a deshacer lo que hace? Y si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer tal reino. Y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer tal casa. Y de esta manera lógica, razonable, el Señor Jesús invitaba a los escribas a que respondieran, a que razonaran, a que conocieran. Y bueno, aunque a ellos se les está llamando a entender, a conocer, ahora a nosotros esta enseñanza nos puede resultar muy útil porque nos dice qué importante es la unidad en la iglesia, qué importante la unidad en un matrimonio, en tu familia, en un trabajo. Los enfrentamientos internos con respecto a una familia conducirían finalmente a la destrucción de la misma. Y entonces nosotros aquí somos enseñados con sabiduría de parte de Cristo a estar en unidad dentro de una familia. Y el verso 26 le sigue explicando Jesucristo, y si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer, antes tiene fin, arruina su reino de tinieblas. Y dice, nadie puede saquear las alhajas del hombre fuerte entrando en su casa. En este caso, la casa de Satanás, un hombre fuerte, si no atare al hombre fuerte. Y nosotros hoy sabemos que Jesús derrotó a Satanás, entonces saqueará su casa. Cristo derrotó a Satanás en la cruz por medio de expiar todo el pecado, como nos lo dice Colosenses 2, 14, 15. De cierto os digo, le dirigió la palabra a todos, pero más directamente a los escribas, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera con que blasfemaren. Proporcionaba el perdón que se pide del Señor, proporcionaba ese perdón que todos buscamos y que todos necesitamos. Y dice, esta es una promesa maravillosa y ha sido sostenida en los corazones y las vidas de muchísimos y millones de personas alrededor del mundo entero. Y ese es un motivo de gozo también para nosotros, y por eso el nombre de nuestro mensaje, Jesucristo siempre dispuesto a perdonar, Jesucristo siempre dispuesto a limpiarnos, a darnos vida eterna. Dice, mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Solo un creyente que ha dejado de creer, en otras palabras, deja evidencia la fe en Cristo, y uno que solo confiesa religión, como en este caso los fariseos, puede blasfemar al Espíritu Santo. Una persona que no es salva, que no ha hecho ninguna profesión de fe, pues es difícil que blasfeme al Espíritu Santo. Pero cuando uno blasfema al Espíritu, una persona que no es salva, no habrá ningún deseo de servir a Cristo, como no habrá ningún deseo alguno de parte de estos fariseos de servirlo, de creerle. Más bien está expuesto a juicio eterno. Se refiere a aquellos que atribuirán el poder de Dios a Satanás. Y eso es lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y esta situación ha causado mucha confusión a muchos seres humanos, pero dice, como llamar algo que realmente es de Dios como si fuera de Satanás es una ofensa seria. El verso 30 nos dice, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Y pues sí, es una ofensa seria,
y sobre todo por no tener nuestra fe puesta en lo que Cristo hizo en la cruz. La última parte del pasaje nos dice la madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y qué privilegio para nosotros esta invitación que el Señor nos hace a ser parte de su familia, poniendo nuestra fe en Él, nuestra obediencia a su palabra y a su enseñanza. El verso 31 dice: vienen después sus hermanos. Él tenía 4 hermanos, como lo podemos leer en Mateo 13:55, y varias hermanas, y su madre estando fuera de la casa. Enviaron a él llamándole. Le enviaron palabra por medio de la muchedumbre, que ellos deseaban verlo. Y la gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Y les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Él tenía por propósito colocar esta relación en un lugar apropiado, en un lugar en el que podemos estar nosotros y que él consideró desde aquel momento. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, demuestra una mirada que es seria, una mirada de invitación analítica a los que están presentes. Sin embargo, no era una mirada crítica. Dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Él apuntaba hacia aquellos que ávidamente deseaban oír sus palabras, ávidamente los que sí creían en él, y contestó su propia pregunta. Porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios expresa las calificaciones para la posición alta y gloriosa de estar en su familia, y la cual esta mañana sigue siendo vigente invitación exacta y puntual para hoy. Este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Coloca a todos los creyentes nacidos de nuevo en un estado aún mayor que los parientes consanguíneos, mientras nunca por un momento degradaba aquellas relaciones de familia. ¿Qué conclusión sacamos, hermanos, de este pasaje? El Señor, podemos ver cómo Él atiende a los enfermos, aún a los endemoniados, a los escribas, a los religiosos, a los que se oponen a la enseñanza que Él da a sus discípulos y a todo ser humano. Él les habla del perdón que es necesario tener, y también la necesidad grande y profunda de amor por todos los que nos rodean, el amor que le debemos hacia Dios primeramente, hacia nuestra misma persona, y nos invita a ser parte de su familia, a todos aquellos que le sirvan. Como aplicación vemos que esta invitación nos invita a cumplir su voluntad y a practicar el amor. Nos dice cómo el egoísmo, cómo el amor a la influencia del mundo, al poder que una organización te da, pues nos lleva a pecar y nos hace dividirnos.
entre seguir al mundo o seguir a Dios. Y nos sigue recordando ese llamado a ser parte de su familia según la fe, obedeciendo sus enseñanzas. Y también para que seamos sus amigos, sus discípulos, unidos por su evangelio y por su amor. El pecado sabemos que arruina el corazón, nos cerramos al amor y vivimos una convivencia humana con odio. El pasaje nos sigue mostrando cómo Él hace milagros, no nada más por demostrar su poder, sino nos da su enseñanza, su doctrina, cómo Él procede, cómo es su actuar y cómo atiende a la gente aún sin comer. Esta frase que dice que no había tiempo ni aún de comer y que tal vez tú también tengas que dejar alguna necesidad biológica por atender a alguien que necesita ser enseñado con su palabra. Y pues con respecto a su familia, nos hace ver cómo estos parientes se sienten afectados de esa valentía que él tuvo con las autoridades religiosas, y ellos pareciera que no quieren perder su sinagoga, su relación social, y que quieren que él desista de su ministerio. Pero él ve en esta situación una oportunidad para abrir un parentesco con la humanidad, contigo, un parentesco por fe, con un corazón abierto y un parentesco mayor que la sangre, la consanguinidad. Y nos dice, necesitas decidir, necesitas obedecer. Los escribas vinieron desde muy lejos para juzgarle, fíjense, hacer un viaje tan largo para ir a acusarlo con una blasfemia. Y ellos no querían perder su influencia ni su poder en su organización, en su religiosidad. Y podemos ver que ellos querían dividir a los que sí quieren seguir y obedecer y los que están cerrados a la luz. Y desafortunadamente ellos, que eran los estudiosos de la palabra, se quedaban fuera de ser limpiados y perdonados. El origen del pecado sabemos que muchas veces nos lleva a culpar a los demás y que vivimos estando escondidos sin razonamiento. Pero el día de hoy podemos ver cómo Él nos dice, arrepiéntete. Él nos perdona y nos da una nueva vida para este presente, vivirlo con su compañía. Sabemos que las dificultades estarán, pero Él caminará con nosotros y en un futuro tener la esperanza de esa morada eterna, una familia nueva con Él. Qué bendición, hermanos, qué privilegio, qué beneficio para cualquier persona hoy. Eres de la familia de Cristo. Y nosotros, nos dice, son como mis hermanos, como mi madre. Y nosotros, pues se nos puede preguntar, ¿quieres ser un hermano de Cristo? ¿Quieres ser un amigo, un discípulo, un seguidor de Él? Pues aquí se nos dice, hoy es tu oportunidad. Gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nos has permitido arrepentirnos, porque nos has permitido poner fe en tu ministerio que hiciste en la cruz, Señor, y ahora gozamos de la vida eterna, de la salvación. Y esperamos, Señor, con gusto tu regreso. Gracias, Señor Jesús, por la exposición de tu palabra. Amén.